falleras mayores de Valencia, Carmen Sancho y Claudia Villodré, disfrutaron de una completa jornada en Expo Chove 2013. Acompañadas de sus respectivas cortes de honor, se sumaron, como el resto de valencianos, a esta cita en el segundo día de la 32ª edición y que ha contado con una afluencia histórica de visitantes en Feria Valencia. Las 26 falleras disfrutaron durante todo el día de los 4 pabellones de Expo Chove, pasando por los stands de los expositores preferidos por casi todos los visitantes. Era así obligada la visita a los 2 clubes de nuestra ciudad, donde Valencia Club de Fútbol y Levante Unión Deportiva acogieron con cariño a nuestras falleras. Y otras divertidas paradas como la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, EMT, la Brigada de Transmisiones o la NBQ del Ejército Español, Guardia Civil o Policía Nacional, donde nuestras representantes disfrutaron como lo hacen el resto de visitantes. Y por supuesto, en ese pabellón 1, organizado por la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, y que este año inunda de magia el mundo de nunca jamás, bajo el lema Un mundo de fantasía, que también ha contado con la presencia de las falleras y su corte. Fue una suerte poder inaugurarlo. Yo nunca falto a mi cita habitual con Expo Chove, pero bueno, y sobre todo con las pequeñas, pues disfrutando mucho. Pues, aunque me da un poco de miedo lo de los policías. No, muy bien, muy bonito todo. Sí, súper contenta porque yo nunca había venido a Expo Chove y me lo estoy pasando muy bien. Sí, porque a mí me gusta mucho patinar, porque yo en mi colegio voy a una extraescolar de patinaje. Me gusta mucho patinar, entonces voy a ver patinar. Y todo en una segunda jornada en la que las representantes de Valencia de 2014 y su corte de honor también han contribuido con su presencia a rozar esa cifra de 27.000 visitantes en una segunda jornada de esta edición de Expo Chove, que supone un nuevo récord en cuanto a la afluencia de público se refiere del segundo día de un certamen dirigido a niños y familias.